Continuamos en nuestra serie de su historia, nuestra historia. ¿En qué libro vamos? Amós. Este fue más cortico, ¿cierto? Hay otros que nos ha tocado larguitos, bastante en una sola semana. Este es un poco más reducido. Pero ojalá hayan podido ver también los devocionales en casa esta semana. Muy enriquecedores, ¿no? Cómo nos ayudan a entender un poco más algunos de estos libros que quizá no pasamos tanto tiempo en ellos, estudiándolos. Y bueno, para mí ha sido una bendición también poder estudiar algo más sobre Amós, este profeta particular, y poder pensar también en lo importante que son los mensajes proféticos que trae el Señor a través de ellos, ¿no? Muchas veces queremos muchas promesas de Dios que son hermosas, pero también necesitamos las advertencias que traen los profetas a través de estos mensajes complejos muchas veces. Bueno, hemos puesto como título a este sermón: prepárate para encontrarte con tu Dios. Es una frase central de este capítulo que vamos a estar, pero como introducción, una ilustración, y es en las batallas navales de los siglos XVIII y XIX, era muy común una práctica, y es que si imaginamos que estamos nosotros aquí en una embarcación y nos vemos que hay otra enemiga a lo lejos, lanzamos ese cañonazo de advertencia o ese disparo de advertencia, y eso les muestra a ellos que los hemos visto, que están a tiro y que no deben de seguir hacia nosotros, ¿verdad? Ojalá cambien su rumbo, ¿sí? Redirijan como su rumbo. Y si no lo hacen, habrán consecuencias mayores, ¿verdad? Ese es ese cañonazo de advertencia. Y así es como el capítulo que vamos a ver hoy. Es como Dios lanzando un disparo de advertencia a su pueblo. De manera que si no cambian su rumbo o no cambiamos nuestro rumbo, habrán consecuencias mayores. Ahora, si queremos tener en mente esa frase de prepárate para encontrarte con tu Dios, porque esto está como al final del capítulo en el que vamos a estar, y casi que todo el capítulo gira en torno a esa declaración. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Una cosa que nos ayuda mucho en este recorrido que hacemos cronológico en la palabra de Dios. Se han dado cuenta que no vamos en orden de los libros, ¿verdad? Sino que vamos en orden cronológico. Una cosa que nos ayuda es que donde estamos hoy es muy similar a hace 8 días y hace 15 días. Porque Amós es contemporáneo de Oseas y de Isaías. Entonces el contexto en el que estamos en el pueblo de Israel es muy similar. El reino está dividido, ¿verdad? Norte y sur, Israel y Judá. Es una época de prosperidad, de paz, de estabilidad. Y Amós, aunque es del reino del sur, es llamado a profetizar en el reino del norte. Y recordamos también que es una época preexílica. No han salido al exilio todavía, pero eso es mucho de la advertencia que se contiene en estas profecías, tanto de Amós como de Oseas, como de Isaías también, ¿cierto? Y es curioso cómo arranca este libro, porque entendiendo que la profecía de Dios tiene como un público principal, uno lee el capítulo 1 y se da cuenta, bueno, pero todas estas advertencias, todos estos juicios son contra las naciones vecinas. Son contra las naciones vecinas de Israel. Y pudiéramos imaginarnos a Israel diciendo amén y aplaudiendo ahí, ¿cierto? Juicio contra estos vecinos. Gloria a Dios. Pero unos versículos después, ese juicio se torna contra Israel, ¿verdad? Y realmente uno se pone a mirar como proporcionalmente, y Amós dedica 2 o 3 versículos al juicio a cada nación vecina. Pero el resto del libro es contra Israel. Del capítulo 2, versículo 6 en adelante, todo es contra el reino del norte de Israel, en visiones y profecías y sermones y denuncias contra su pueblo. Y esto no es porque el pueblo de Dios fuera peor que los demás, sino que recordemos que a un mayor privilegio hay mayor responsabilidad, ¿cierto? Entonces este es el pueblo de Dios
tienen los privilegios del pacto de Dios, de sus promesas, de haber sido guiados por Dios, de que Dios los defiende contra sus enemigos, de que los saca de Egipto, de que los acompaña en el desierto. Y a pesar de eso, se vuelven contra Dios, ¿cierto? Entonces por eso, siendo su pueblo, Él se vuelca como con esa intención de que ellos regresen a Él. Y bueno, vemos como similar a la semana pasada, Amós también ataca dos áreas principales de pecado en Israel, y es la idolatría y la injusticia social. La idolatría y la injusticia social. Y como lo explicó muy bien el pastor Efraín la semana pasada, denuncia la idolatría particularmente porque eso quebranta, eso viola los primeros 4 mandamientos del decálogo, ¿cierto? Todo lo que es la relación vertical con Dios, es todo lo que hacemos contra Él. Y la segunda parte, lo que es la injusticia social o la indolencia contra los demás, es esa responsabilidad que tenemos con el prójimo, es la relación horizontal, ¿cierto? Los 6 mandamientos en la segunda parte del decálogo, eso es lo que resumen ahí también. Así que por eso es tan importante para Dios, a través de los profetas, atacar estas cosas, porque están violando directamente la ley de Dios. Y en el capítulo de ahí vamos a ver ambas denuncias, o denuncias a ambas cosas. En este libro de Amós encontramos varios sermones también. Y los capítulos 3, 4, 5 y 6, ahí como en la mitad del libro, son sermones. Son sermones predicados al pueblo. Y todos inician, y si tú lo miras ahí en tu Biblia, el capítulo 3, vayan buscándolo ahí, dice, oigan esta palabra. Capítulo 4, arranca también, oigan esta palabra, y ahí arranca el sermón. Y el capítulo 5, oigan esta palabra, y arranca otro sermón, y ese sí abarca 2 capítulos, el 5 y el 6. Vamos a estar hoy en el segundo sermón, que es el capítulo 4. El segundo de estos 3 sermones del profeta Amós contra el pueblo de Israel. Y como les decía, vamos a mirar todo este capítulo a la luz de esa frase, de esa declaración, prepárate para encontrarte con tu Dios. Y vamos a leer este texto en 4 partes, ¿sí? En 4 partes ahí. Y todas van a apuntar como a esta frase, a esta declaración del Señor. Y cómo hablamos de que es como una especie de disparo de advertencia, un cañonazo de advertencia como de Dios contra el pueblo. Esa frase de prepárate a encontrarte con tu Dios. Lo vamos a ver aquí en forma negativa, es decir, cómo el pueblo no está preparado para encontrarse con su Dios. Vamos a ver 3 maneras en las cuales Él denuncia que el pueblo no está preparado para encontrarse con su Dios, y eso se constituye para nosotros como advertencias, ¿verdad? Como la oportunidad de tener esto en cuenta. Así que vamos ahí con la primera sección, y es primeros 3 versículos. Bueno, voy a decirles de una vez, adelantarles las 3 para que tengamos en mente eso. ¿Quién no está preparado para encontrarse con su Dios? El indolente no está preparado para encontrarse con su Dios, según los primeros versículos. El idólatra no está preparado para encontrarse con su Dios. Y la tercera va a ser, el impenitente no está preparado para encontrarse con su Dios. Así que la primera, esta parte que vamos a ver, versículos 1 al 3, nos va a hablar de cómo el indolente no está preparado para encontrarse con su Dios. Dice así Amós 4, versículo 1 al 3. Oigan esta palabra, vacas de Basán, ustedes que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos, y dicen a sus maridos, traigan ahora para que bebamos. El Señor ha jurado por su santidad. Vendrán días sobre ustedes en que las llevarán con garfios y a su remanente con anzuelos. Saldrán por las brechas una tras otra y serán expulsadas al Armón, declara el Señor. Bueno, habíamos dicho que, digamos el contexto aquí como del rey, el rey es Jeroboam II. Fue una época de paz, una época de estabilidad, de prosperidad, solo superado por la época dorada
de Salomón, interesantemente. Así que estamos hablando de una época de mucha bendición en muchos sentidos, pero también sabemos que estuvo llena de corrupción, decadencia moral, social y religiosa. Y la estructura social se había erosionado, abriéndose una gran brecha entre las clases sociales. Así que aumentaban los ricos, ¿cierto?, sus riquezas, y mientras tanto ellos fueron negligentes con los pobres e incluso abusaron de ellos para aumentar su riqueza. Y eso lo vemos aquí en este versículo 1. Curioso la ilustración o la imagen que él usa ahí, hablando como si fueran las vacas de Basán, ¿cierto? Esas vacas de Basán, pues esto iba a crear en ellos una imagen. ¿Qué vendría a su mente cuando ellos escuchan esto de parte del profeta? Bueno, ese era el mejor ganado, ¿sí? Eran las vacas más grandes, más gorditas, más fuertes también, y tenían la fuerza tal que pues empujaban a las más chiquitas, y ellas pastaban donde había más, ¿cierto? Y estaban mejor, y afectaban obviamente a las otras, más pequeñas, y buscaban el mejor lugar para pastar. Y cuando dice el monte de Samaria, esa era la tierra más fértil de la región, y era el mejor lugar para ellos pastar. Ahora, el profeta sarcásticamente asemeja aquí a las mujeres ricas de Samaria a las vacas de Basán. No es una referencia al peso de las mujeres, es una referencia a la actitud que ellas tenían, ¿cierto? A sabiendas de que esto está afectando a los pobres, están exigiendo más lujos a sus esposos. Esto obviamente muestra la injusticia, la indolencia por los pobres. Y algunos han preguntado, bueno, ¿por qué se refiere a las mujeres específicamente? Y una teoría es que en muchas culturas, pues las mujeres son las que tienen ese estándar más alto de moralidad. Y muestra como qué tan bajo haya llegado el pueblo, que aún las mujeres, las que tienen ese mejor estándar moral, aún ellas están aprovechándose y están abusando también de aquellos que son pobres. Entonces hasta ese punto llega este pueblo, ¿no? Luego también se han descrito descubrimientos arqueológicos en Samaria, ahí en la capital de Israel, donde se han descubierto cientos de elementos decorativos de marfil, ¿sí? Y en el devocional en casa pues nos hablaban de eso, ¿cierto? Y de hecho en el capítulo 6 más adelante, 6:4, dice, se acuestan en camas de marfil. Y el versículo anterior a este texto que estamos leyendo, el 15, habla de la casa de invierno, la casa de verano, las casas de marfil, la opulencia, los lujos que ellos tenían y cómo eso afectaba también a los que estaban en pobreza, ¿no? Entonces ahí está como la evidencia también de en esa región estos lujos que ellos tenían. Regresando a la imagen de las vacas, pensando en cómo el ganado se engorda pastando felizmente sin saber que poco después van a ser llevados al matadero, ¿cierto? Y así también el pueblo tranquilamente disfrutaba de sus lujos antes de ser luego derrotados y exiliados de su tierra. Y esto lo vemos en los siguientes versículos, el 2 y el 3, vemos algunas expresiones como: las llevarán con garfios, saldrán por las brechas, serán expulsadas. Y todo esto expresa como la forma humillante en la cual los asirios expulsarían de su tierra a Israel. Es decir, que quienes estaban disfrutando de estos lujos, un día serían arrastrados como ganado por las brechas en el muro de la ciudad. Ese es muro destruido ya. Y así que vemos como la ley, pero también estas denuncias nos muestran lo importante que es para Dios el trato amoroso, solidario, misericordioso con los que nos rodean, ¿cierto? No amar al prójimo equivale a no amar al Dios que creó nuestro prójimo. Y como Dios dijo en Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Bueno, esa es la primera. El indolente no está preparado para encontrarse con su Dios. La segunda son los siguientes dos versículos y vamos a ver cómo el idólatra no está preparado
para encontrarse con su Dios. Y ahí dice versículo 4 y 5, entren en Betel y pequen, multipliquen en Gilgal las transgresiones, traigan sus sacrificios cada mañana, sus diezmos cada 3 días. Ofrezcan también pan leudado en ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Denlas a conocer, puesto que así les place, israelitas, declara el Señor. Bueno, se evidenciaba una hipocresía religiosa. En el devocional en casa también esta semana nos hablaban acerca de cómo en la superficie esto parecía un pueblo que no había abandonado a su Dios, ¿sí? Mantenían sus prácticas religiosas, realizaban los sacrificios en el templo y celebraban las fiestas religiosas también. Pero simultáneamente ellos desobedecían a Dios adorando ídolos paganos. Y esto nos muestra esa adoración sincretista, ¿cierto? Donde ponen a los dioses falsos al mismo nivel que el Dios verdadero. Y menciona el versículo 4 unos lugares, ¿cierto? Betel y Gilgal. Estos eran santuarios importantes en la historia del pueblo de Israel para la adoración, pero se habían convertido ya en centros de adoración sincretista. Y no sé, seguramente notaron, percibieron ustedes ahí el sarcasmo en estos 2 versículos. Entren y pequen. Dios está diciéndole eso a su pueblo, entren y pequen, ¿cierto? Multipliquen las transgresiones. Ofrezcan pan leudado, sabiendo que debían de ofrecer pan sin levadura. Pero como ellos hacen lo que quieren, como ustedes hacen lo que les da la gana, como decimos, ¿cierto? Pues háganle, ya están desobedeciendo. Háganle y vamos a ver cómo les va. Sigan así, ¿cierto? Así de confrontante es este mensaje, esos cañonazos, ¿cierto?, de advertencia que está mandando el Señor. Ahora, la idolatría practicada por Israel y Judá era principalmente dirigida al culto a la fertilidad. Y esto involucraba una práctica muy triste y pues debe entristecernos mucho esto, ¿no? Involucraba la práctica de la prostitución como un ritual para excitar al Baal lujurioso, a quienes ellos adoraban pensando que eso iba a ser una fuente de fertilidad para ellos. Así que al mismo tiempo que adoran al Dios santo, al Dios puro, están adorando a un Dios pagano, lujurioso, que los lleva a prácticas como a la prostitución. ¿Vemos lo abominable que es eso? ¿Cómo unir esas 2 cosas? ¿Cómo unir esa adoración? Y cómo eso reduce la devoción y el amor por el Dios santo y verdadero. Ahora, antes de criticar la idolatría de ellos, podemos mirar también nuestro corazón, ¿cierto? Porque nosotros, pues puede que no adoramos al Baal de la fertilidad, pero sí adoramos en otros altares también. Por ejemplo, el altar del materialismo, ¿cierto? No nos conformamos con lo que tenemos. Siento que necesito más y más y más. Y cuando tengo eso, ahí sí soy valioso, ahí sí valgo. Pero luego necesito algo más. Y mi identidad empieza a basarse en lo que tengo o en lo que no tengo. Adoramos también en el altar del yo. A veces basamos nuestra identidad en esa autoimagen que podemos construir en redes sociales, o en nuestro intelecto, en nuestras capacidades, o en nuestros logros. Y ahí está basado como nuestra identidad. Ese es el altar equivocado, ¿cierto? Adoramos en el altar también de nuestras ideologías políticas y culturales. De manera que podemos elevar esas ideologías hasta por encima mismo de los principios en la palabra del Señor. Es otro Dios falso. Nos arrodillamos también, aún en el altar de la familia y de las relaciones, donde solo nos sentimos amados o me siento valorado en el contexto de una relación romántica o una relación sentimental o aún una relación tan bonita con los padres y con los hijos. Y esos hijos se vuelven como el centro de mi vida, un lugar que solamente es para el Señor. Otro altar equivocado. Y por supuesto también estamos rodeados del sincretismo religioso, ¿verdad?
Vemos a nuestro alrededor personas que fácilmente toman de aquí y de allá. Pues lo que me sirve de la palabra de Dios lo tomo, lo que no me gusta pues lo rechazo, pero de aquí esto sí me gusta, y empiezan a hacer un sancocho espiritual y metemos los ingredientes que queremos y sacamos lo que no, y eso es nuestra fe, ¿cierto? Y nuevamente es idolatría porque estamos poniendo al mismo nivel del Dios de la palabra que se revela aquí a otros dioses y otras creencias que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Eso es idolatría y es abominable al Señor. Ahora también tenemos que cuidarnos de llegar a algunas conclusiones erradas, que fue lo que les pasó al pueblo de Israel. Porque como ellos no vieron consecuencias inmediatas a su pecado de indolencia, a su pecado de idolatría, porque seguían, digamos, estando bien, ¿qué pasó con el pueblo? Se relajaron. La prosperidad produjo en ellos avaricia, produjo autosuficiencia. ¿Para qué necesitamos a Dios? Tenemos todo. Y el pueblo erróneamente también interpreta su prosperidad como si estuvieran inmunes a la desaprobación de Dios. ¿Sí? No hemos visto castigo, no hemos visto problemas, estamos bien. Es imposible que Dios desapruebe de nosotros. Somos su pueblo escogido además. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros. Ojo con confundir la paciencia de Dios con su aprobación. Cantábamos ahora de la bondad de Dios también, ¿cierto? El hecho de que estemos bien no implica que estamos bien con Dios en todo. Puede ser simplemente su bondad y su paciencia que Él tiene con nosotros. Él es tan bueno con nosotros. Nos da tanto que no merecemos. Nos brinda su amor y misericordia abundantemente. Y podemos interpretar eso como que, todo está bien. No tengo que seguirme evaluando ante el Señor, ¿verdad? Y ahí el pueblo de Israel cayó en no hacer eso, en creer que estaban bien. Ahora ellos también disfrutaban de ese bienestar económico y militar, así que casi no habían amenazas extranjeras, lo cual les trajo un sentido como de falsa seguridad. Y curiosamente las naciones como Asiria y Persia y Babilonia, ellas no eran fuertes en ese momento. En el momento que Dios está profetizando, a través de Amós y los demás profetas también, que ellos iban a sufrir a sus manos. Entonces Israel le parecía ilógico. ¿Cómo es posible? ¿Cierto? Asiria, Babilonia, contra nosotros, el pueblo de Dios. ¿Cómo vamos a sufrir nosotros a manos de ellos? Es como si hoy en día un pequeño país tercermundista fuera a ver visto como una amenaza para una potencia mundial. Sería ilógico. Así lo veían ellos. Y sin embargo, 30, 40 años después, están siendo arrastrados como esos ganados fuera de la ciudad, como juicio de Dios. Bueno, esas son las dos primeras, ¿cierto? ¿Quién no está preparado? El indolente, el idólatra, y ahora estamos en la tercera, que es el impenitente. No sé si es una palabra muy común esa palabra, pues yo la escogí porque es por la I también, como las otras, ¿cierto? Todas por la I, pero es el no arrepentido, ¿cierto? El no arrepentido. El que no se ha arrepentido no está preparado para encontrarse con su Dios. Y esta es la porción más larga, versículos 6 al 11. Y quiero que miremos, vamos a hacer un ejercicio ahí. Mira cuántas oportunidades Dios le da a su pueblo. ¿Sí? Puedes contarlas. Cuéntalas ahí. Son 6 versículos. ¿Cuántas veces Dios le da oportunidad a Israel? Versículo 6. Pero yo también los he puesto a diente limpio en todas sus ciudades y a falta de pan en todos sus lugares. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Y además, le retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Ahí van 2, ¿cierto? Versículo 9. Los herí con viento abrasador y con plagas. Y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Envié contra ustedes una plaga, como la plaga de Egipto. Maté a espada a sus jóvenes, junto con sus caballos capturados, e hice subir hasta sus narices el hedor de su campamento. Sin embargo,
ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón arrebatado de la hoguera. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. ¿Cuántas contaron ahí? 5, muy bien, sí, 5. Ahora, esta porción puede ser algo difícil, pero es muy necesaria, ¿no? Porque va a corregir nuestra comprensión de Dios y nos enfatiza mucho la soberanía de Él. A veces pensamos que como Él es bueno, eso es cierto, y Él es amor, eso es cierto. Pensamos que Él solo como que es artífice de aquellas cosas que percibimos como positivas o como buenas. Pero aquí vemos que Dios permite situaciones difíciles que ocasionan sufrimiento. Vemos en el versículo 6 devastación económica y agrícola. Los he puesto a diente limpio. Es que no estaban repartiendo cepillos de dientes y crema gratis, crema dental, ¿no? Eso era que no había que comer, ¿verdad? Como dice ahí, falta de pan. Por eso tenían los dientes limpios. Versículos 7 y 8, sequía selectiva. Allá está. Les retuve la lluvia. O sea, hice llover por acá, no hice llover por acá. Se secó, ¿verdad? Versículo 9, plagas, los herí con viento abrasador y con plagas. Versículo 10, guerra y pestilencia. Envié contra ustedes una plaga como la plaga de Egipto. Y esto, pues esa imagen como simplemente que mencione a Egipto ya es confrontador, ¿no? Porque es decir, este es el pueblo que Dios milagrosa y poderosamente saca de Egipto. Y pues esa celebración de que ellos victoriosamente salen, ¿cierto? Y cruzan el mar y llegan luego a la tierra prometida. Este es el pueblo de Dios. Y ahora ellos son los que están siendo ahora víctimas de estas plagas similares a las que se enviaron contra Egipto, el enemigo en ese entonces. Hasta ese punto ha llegado el pueblo de Dios, ¿verdad? Y luego versículo 11, la devastación. Los destruí como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Otra imagen, ¿cierto? También asemejando a este pueblo, el pueblo de Dios, ¿cierto? Los que han tenido tantos beneficios de parte de Dios y ahora viéndose en una situación similar a lo más bajo, ¿cierto? A lo peor. Ahora, todos estos actos que vemos de Dios nos recuerdan que Dios no es controlado ni es manipulado por los ritos religiosos, porque ellos hacían eso fielmente, ¿verdad? Iban al templo y ofrecían sus sacrificios, sus ofrendas, pero Dios no es controlado ni manipulado por eso. Ahora, al final de estas 5 instancias de la intervención de Dios en la historia de Israel, Él declara algo, ¿cierto? Y lo vimos como repetido ahí, ¿cierto? ¿Qué está repitiendo ahí? No se han vuelto a mí, no se han vuelto a mí. Esto refleja pues 2 cosas, digamos, la rebeldía y pecaminosidad de nuestro corazón, ¿cierto? Lo que hay en nuestro corazón, esa rebeldía que está allí, pero también la intención de Dios de que su pueblo se vuelva a Él, ¿cierto? Miren, esto les va a doler, yo sé que les va a doler, pero es para que ustedes vuelvan. Es lo que Él está diciendo, ¿no? Yo sé que eso fue muy difícil, sus hijos sufrieron, perdieron sus cultivos, todo eso es muy difícil, ¿verdad? Pero es para que ustedes vuelvan. Y lo leemos en Hebreos 12:6, ¿cierto? Porque el Señor al que ama, disciplina. Y podemos pensar en ese padre que con amor, con paciencia, disciplina a su hijo con el propósito de que él vuelva, ¿cierto? Que cambie su rumbo. Va en una dirección, el padre sabe que ese hijo va de mal en peor. Y le duele al padre disciplinar al hijo porque es doloroso, pero dice, tengo que hacerlo con tal de que él regrese, con tal de que él vuelva. Y es lo que Dios está haciendo como ese padre amoroso aquí con su pueblo, dando la oportunidad de volver. El impenitente entonces no está preparado para encontrarse con su Dios. Jesús lo dijo en Lucas 13:3, dice, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Sin arrepentimiento genuino, no hay salvación. Y curiosamente, Pablo en Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 2:4-6, tiene un argumento y casi que ilustra todo lo que está ocurriendo en esta sección que acabamos de leer, del 6 al 11. Si tú escuchas estas palabras, creo que las tenemos ahí también en la pantalla, Romanos 2:4-6, y es casi como si estuviera hablando a este mismo pueblo. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento?
pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira. Ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Como si estuviera hablando a ese mismo pueblo, pero también ahí nos habla a nosotros, ¿cierto? Ahora un paréntesis aquí, simplemente para decir, no es dar la idea de que todo sufrimiento es directamente por causa de nuestro pecado. Bueno, sabemos que en general el sufrimiento existe porque hay pecado. Si no hubiera pecado, pues no habría sufrimiento. Pero en nuestras vidas diarias, digamos, no es sacar la conclusión de que cada vez que estoy sufriendo es porque hice algo contra el Señor y me está disciplinando por eso, ¿cierto? Sabemos que en la palabra de Dios hay muchos ejemplos de sufrimiento designado por Dios a sus hijos que están siendo fieles a Él. Lo vemos en Job, lo podemos ver en José también, todo lo que él atravesó y siendo fiel a Dios, ¿verdad? Y si ese es tu caso, bueno, Dios tiene su propósito en eso también y va a glorificarse en eso. Hay momentos que sus hijos que están siguiéndole fielmente van a sufrir. Este no es el caso aquí, por eso no es el énfasis acá. Por eso aquí todo apunta como a que el pueblo que se ha rebelado contra Dios y Dios usa esto para vuélvanse a mí, ¿cierto? Regresen. Así que tengamos eso en mente también. Hay diferentes motivos, ¿cierto?, del sufrimiento. Bueno, y llegamos entonces a nuestra última parte, y es nuestro cuarto punto, y ya son los últimos 2 versículos de este capítulo. Y es el llamado a prepararse. Es el llamado a prepararse, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo. Dice, por tanto, así haré contigo, Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Pues el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos. El que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Y aquí tenemos en el versículo 12 pues el llamado, ¿cierto? Ese llamado a prepararse para encontrarse con su Dios. Y en el versículo 13 está como la razón. Pues ¿por qué es tan importante esta preparación? ¿Por qué es tan importante que el pueblo de Dios esté preparado para encontrarse con su Dios? Y es como si estuviera respondiendo a esa pregunta con este himno. Este último versículo es como un himno, ¿sí? Este es un sermón, dijimos, es un sermón y termina con este himno que exalta y enfatiza el carácter de Dios. Vamos a mirar 3 cositas que enfatiza de Dios. Dios como creador, ¿cierto? Dios es quien da forma, quien origina todo. Ahí dice, el que forma los montes, crea el viento. ¿Por qué es tan importante eso? Porque implícito está que si Él es nuestro creador, Él tiene derecho a juzgar a su creación. Simplemente por ser creador, tiene derecho a juzgar a su creación. Es decir, a ti y a mí, ¿cierto? A nosotros. Nosotros por ser criaturas, vamos a ser juzgados por nuestro creador. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y la segunda es Dios de los ejércitos. Bueno, Él es el comandante de los ejércitos celestiales, ¿cierto? Todos los ángeles, ¿cierto? Bajo sus órdenes, pero también es comandante de los ejércitos terrenales. Y en el contexto del pueblo aquí, Él va a ser el comandante de los ejércitos enemigos de Israel que van a entrar, invadir, derrotar, destruir y sacar, ¿cierto? Exiliar al pueblo de su tierra. Dios es el comandante también de esos ejércitos y los usa para sus propósitos. Y tercero, podríamos decir Dios soberano, ¿cierto? Vemos el Dios soberano también aquí. Hay una parte que dice, y camina sobre las alturas de la tierra. Ahí como hacia el final. Y camina sobre las alturas de la tierra. Antiguamente, el poseer los lugares altos en un territorio enemigo era equivalente a ya estar subyugado, a ya ser parte de su dominio, ¿sí? Entonces cuando dice aquí que Dios está como caminando, ¿cierto? Él camina sobre esos lugares altos de la tierra, eso podía traer a ellos la imagen de que este es quien tiene dominio
y tiene subyugado a toda la tierra. Todo está bajo su control, todo bajo su dominio. Esa metáfora de Dios caminando sobre las alturas de la tierra indica que Él es soberano sobre toda la tierra. No hay un lugar fuera de su dominio. Un par de conclusiones antes de la aplicación. En Éxodo 19, versículos 15 al 17, bueno, eso es antes de Dios entregar a Moisés el decálogo, ¿cierto? La ley. Y recordamos que el pueblo de Dios se está preparando, se purifica, ¿cierto? Por 3 días se santifica. Y ellos, de alguna forma, aunque Moisés es el que sube, pero Dios se encuentra con el pueblo en Sinaí, ¿cierto? Ahí en el Sinaí. Y establece un pacto con ellos. En su misericordia, Dios establece un pacto con su pueblo. Ahora, en este contexto aquí de Amós, encontramos a Dios que viene a juzgar a su pueblo por haber quebrantado ese pacto. ¿Ok? Ahí tenemos el Dios que en su misericordia establece un pacto con su pueblo y el Dios que en su justicia castiga a su pueblo que ha quebrantado su pacto. El Dios que es misericordioso, el Dios que viene a juzgar. Hebreos 9:27 dice, está declarado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, al encontrarte con tu Dios, hablamos de eso, prepárate para encontrarte con tu Dios. Al encontrarte con tu Dios, te encontrarás con el Dios que tiene misericordia de ti o con el Dios que viene a juzgarte. Dios es ambos, es misericordioso, pero es justo también. Ahora, ahí es donde tenemos la respuesta del Evangelio. El Evangelio nos da la respuesta a eso, ¿no? Porque Dios ejerce tanto la justicia como la misericordia en Cristo. Como juez justo, Él no puede permitir que el pecado quede impune, ¿cierto? No puede quedar sin castigo. Por eso Cristo va a la cruz. Por eso Él va a la cruz, ¿verdad? Él lleva el castigo de su pueblo. El castigo por el pecado, de la indolencia, de la idolatría. Él lleva eso, ¿verdad? Y es como ese criminal, ¿cierto? Que alguien paga su fianza. Eso es lo que hace Cristo, ¿verdad? Yo soy culpable, merezco estar allí, pero Él va en mi lugar. Y aunque soy culpable, soy libre. Y así es también con Cristo, ¿cierto? Él ha hecho eso para nosotros. Así que esa es la forma que Dios en su justicia castiga a Cristo por nuestro pecado, pero también puede abrir la puerta para extendernos misericordia a nosotros, porque ya nuestro pecado ha sido castigado en Él. ¿Quiénes entran ahí? Pues los que se han arrepentido, los que se han vuelto, como dice este texto, los que se vuelven a mí, los que se arrepienten genuinamente. No es solamente el que dice, ay, yo me siento mal por lo que hice. Es el que rechaza y el que abandona su pecado. Ese es el arrepentimiento genuino. Y el que confía de una forma salvadora en Él. No solamente es creer algunas cositas, es tener fe en el Evangelio, pero es someternos y es rendirnos al Señor. Así que el castigo del pecado, que es la justicia de Dios, cae sobre Jesús para que fuera posible que tú y yo podamos tener misericordia. Las aplicaciones 3 con estas 3 puntos: la indolencia, la idolatría y la impenitencia. La indolencia, ¿te has enfriado o acostumbrado a las problemáticas que nos rodean? De manera que se vuelven como paisaje muchas veces. ¿Cómo la preocupación que Dios tiene por el necesitado, por el oprimido, por el pobre, cómo eso confronta nuestro corazón hoy? Y en la idolatría, ¿cumples con prácticas religiosas, pero tu corazón está frío o desconectado de Dios? ¿Le das más importancia a lo religioso o a lo ministerial que se hace en público que en el tiempo de intimidad a solas con el Señor? Y esto nos puede pasar mucho a nosotros. ¿El ministerio desplaza la intimidad? ¿El ministerio, lo que hacemos para Dios, desplaza nuestra intimidad con Dios? ¿Sientes que Dios se alegra más contigo principalmente por lo que haces para Él? Todo esto se constituye de unas formas en idolatría. Y en la última, en la impenitencia, la falta de arrepentimiento, 2 aplicaciones.
Primero para aquellos que no se han vuelto a Él para salvación y también para aquellos que nos hemos vuelto a Él para salvación. Para quienes no se han arrepentido para salvación, esta palabra prepárate, cuando dice prepárate para encontrarte con tu Dios, hay como dos formas de entenderlo. Es una oportunidad, pero también es una sentencia. Depende del momento, ¿sí? Es primero una oportunidad, pero hay un momento donde llega a ser una sentencia. En este caso aquí del pueblo, ya no era una oportunidad. Iban a ser exiliados. Es como si íbamos diciendo, mira, ustedes ya, Dios les ha advertido al menos del 6 al 11 en 5 formas y no se han vuelto a Él. Prepárense para encontrarse con su Dios porque van a ser exiliados. Van a perder lo que Dios les dio. Entonces eso ya se constituye como una sentencia y no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad para que ellos vuelvan atrás o sigan viviendo en sus lujos o permanezcan en su tierra. No, ya eso está decretado, está dictaminado. Dios lo va a hacer. ¿No acataron la advertencia de Dios? Ahora se van a encontrar con Él. Y ese encontrarse con Él no es que se van a ver con Él cara a cara. Es que cuando están siendo arrastrados por la brecha en los muros, ese es el encuentro con Dios. Ya no hay nada vuelta atrás. Eso es encontrarse con su Dios. Por eso es tan importante cada advertencia y gracias a Dios para nosotros hoy esta declaración, prepárate para encontrarte con tu Dios, sí se constituye en una oportunidad. En ese disparo de advertencia, ese cañonazo, ¿verdad? De esa nave a la otra, diciendo, cuidado, oiga, todavía hay oportunidad, porque no ha llegado el juicio final todavía, ¿cierto? Pero al igual que los israelitas, para usted y para mí habrá un momento en el cual esa declaración dejará de ser una oportunidad y se volverá una sentencia de juicio. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo es el punto de no retorno? Pues cuando tú o yo muramos o cuando regrese Jesús, ¿verdad? Porque ahí ya no hay oportunidad de echarse para atrás, de arrepentirse, ya no hay más chance, como decimos. Y así como era demasiado tarde para los israelitas evitar el exilio a Asiria, será también para muchos demasiado tarde evitar el exilio a condenación. Por tanto, el ruego hoy es, si no te has vuelto al Señor, si no has hecho lo que invita aquí Dios a hacer a su pueblo, atiende la advertencia de tu Creador. Mira, si tú crees en Dios o no crees en Él, igual eres responsable ante Él porque Él te creó. Y un día vas a tener que responder ante Él, como yo también. Así que el ruego es, vuélvete a Él. Que no se diga de ti, no se volvió a mí, no se ha vuelto a mí, como se dijo aquí de este pueblo. Y como dice Lucas 15, ¿cierto? Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Yo creo que eso es como de lo que más disfruta el Señor, ¿verdad? Ver a alguien que se vuelve a Él, alguien que regresa a Él, alguien que reconoce. ¿Cómo te he fallado? ¿Cómo te he deshonrado, Señor? Y me vuelvo a ti. Ahora también para aquellos que ya nos hemos arrepentido o ya hemos vuelto a Él para salvación, de todas maneras estamos en ese proceso de santificación que constantemente estamos con necesidad de volvernos también a Él, de muchas maneras, ¿cierto? Y aquí vamos a pensar simplemente en esto, en tu tiempo de oración a solas. Piensa en estos días, tu tiempo de oración a solas. ¿Con qué frecuencia te arrepientes ante Dios por tu pecado? Piensa en esta semana que pasó. Piensa, ¿cierto? Lunes hasta hoy, cada día. Ahí hay palabras, hay acciones, hay pensamientos que deshonraron a Dios, ¿verdad? Todos tenemos eso. En esta última semana tenemos y podemos hacer la lista y seguramente ni nos acordamos de todo. Ahora piensa en esas cosas y vamos a terminar orando y algunas de ellas son recurrentes, ¿no? Son cosas con las que batallamos en la vida y tenemos que seguir como volviendo a Él en ese arrepentimiento y en esa fe de confiar en su perdón. Hay otras que son cosas más aisladas, que son muy de vez en cuando, pero igual están ahí, son pecado y deshonran a Dios.